predisponentes al riesgo y por otro lado, excluir otras etiologías en las cuales se debe incluir la anatomía craneofacial y el estado funcional del sistema respiratorio, cardiovascular y neurológico. El examen visual pues debe hablar también de la morfología del cráneo, el cuello, las partes blandas, así como también puede determinar la permeabilidad de las fosas nasales y el estado bucofaringio, pero por ser un importante factor de riesgo, pues también debe registrarse el peso, calcular el índice de masa corporal, que no sea, bueno, si es mayor a 30 el índice de masa corporal, pues bueno, ya es un indicativo, ya que estos pacientes, por lo general, como mencioné en la clase pasada, pues son pacientes obesos los que más frecuentemente, pues, padecen de síndrome de apnea del sueño. Por otro, bueno, en la cual pues vamos aquí tenemos 8 puntos a evaluar, el que es el peso corporal, como mencioné, la medición del perímetro cervical, la inspección del cuello, evaluar la permeabilidad de las fosas nasales, pues a veces al estar congestionado, pues esto le impide pues estar respirando adecuadamente, evaluar el espacio faríngeo, el tamaño, medir la presión arterial y puedes efectuar pues examen respiratorio, pues cardiovascular, pues para que descartar que esté asociado a otras enfermedades, porque por lo regular son pacientes, como mencioné, entre la tercera y cuarta de la década de la vida, pues bueno, estos pacientes pues ya tienen más otras comorbilidades. Y acá el lado derecho, pues el nivel bucofaringio, pues también es crucial establecer cualquier desbalance, interacción entre el continente determinado por la reducción del paladar duro y las estructuras sociomandibulares. Por un lado, el aumento del contenido dado por el crecimiento de las partes blandas como la amígdala, la lengua y el paladar blando, por lo cual vamos a utilizar la clasificación de predicción de intubación orotraqueal de Malfin y la posterior modificación que fue propuesta por Friedman en su nueva clasificación anatómica en 5 categorías. Y pues bueno, en esta clasificación se explora la anatomía de la cavidad oral, pues relacionado directamente con el riesgo de desarrollar apnea o hipopnea, y pues tiene una buena concordancia interexaminador. Y pues bueno, como puedes ver aquí en la imagen, la escala de Malfin, pues bueno, es donde se visualizan pues la úvula completa, el paladar blando, sus pilares y las amígdalas. Grado 2 pues donde solo se visualiza la úvula, pero no las amígdalas y ni los pilares. Ya grado 3 se visualiza el paladar blando, y el grado 4 solo se visualiza el paladar duro. Y pues bueno, pues esto es indicativo, pues puede ser una apnea obstructiva en la que puede ser que la lengua o las amígdalas estén agrandadas, y esto dificulte pues la respiración y pues el paciente pues tenga estas etapas de ahogo. Dale a la siguiente, por favor. En cuanto, bueno, ahora vamos a continuar viendo con el diagnóstico. Dale. Bueno, el diagnóstico pues puede ocurrir a cualquier edad, incluso en niños a causa de amígdalas hipertrofiadas o en niños obesos, pero pues más frecuentemente es en personas adultas entre la tercera y cuarta década de la vida. En ocasiones el número de apneas puede ser muy elevado y los síntomas pueden ser mínimos. Como mencioné, bueno, los ronquidos pues también son como que ese síntoma o ese que caracteriza a la apnea, en la que en los niños, si el niño, o sea, es ronca durante la noche y pues tiene ese episodio de apnea, pues bueno, eso pues podemos estar casi que seguros de que puede tratarse de un síndrome de apnea del sueño, pero ya en pacientes adultos que roncan, pues bueno, esto no nos podamos dar de que sea 100% seguro sea síndrome de apnea del sueño como los niños, pero pues sí podemos evaluar otros puntos pues, para poder confirmar el diagnóstico. Entonces, para confirmar el diagnóstico de síndrome de apnea del sueño, pues lo hace con el gold standard, que es el polismonógrafo. La polismonografía es el gold standard para diagnosticar el síndrome de apnea del sueño, que va a incluir pues la medición de una serie de variables fisiológicas durante el sueño. Estas variables pues son
va a tener variables neurológicas y respiratorias principalmente y otras variables mm, en este examen. Entre las neurológicas podemos tener lo que va a medir la electroencefalograma, la electrooculograma y el electrograma de geniogloso, mientras que los respiratorios, pues bueno, va a medir va a medir el flujo por presión, el flujo 2 que es flujo por calor, la banda A que es una banda abdominal, la banda T se refiere a la banda torácica y, y la banda y medir pues la saturación de oxígeno. Y además, además de medir por los neurológicos y respiratorios, también evalúa pues lo que son pues, los ronquidos, un electrocardiograma, la posición y las piernas. Pues bueno, aquí tenemos una imagen en la que tenemos en la parte A de la imagen A, pues un paciente que está sano, está normal. Mientras que en la imagen B, pues vemos a un paciente con síndrome de apnea del sueño, en la cual pues, como vemos como el flujo uno pues ahí está, hay pérdida de la continuidad del flujo, pues indicativo de pues, un síndrome de apnea del sueño. Y pues, bueno, las apneas de tipo obstructivas, pues siempre sí ahí va a haber movimientos toracoabdominales, mientras que las apneas centrales no va a haber movimientos toracoabdominales. Y bueno, dale la siguiente, por favor. También vamos a tener también la poligrafía respiratoria, que esta diferencia eh, de la polisomnografía, esta solo va a analizar variables respiratorias. Puede utilizarse tanto en el domicilio como en el laboratorio del sueño y son útiles y coste efectivas para el diagnóstico de muchos de los casos. Aquí va a medir lo que es los ronquidos, el flujo, la saturación de oxígeno, la banda T y la banda A. Entonces, solo mide únicamente las variables respiratorias y solo son para pacientes con elevada probabilidad de padecerlo, sin comorbilidad, una comorbilidad grave asociada. Y la desventaja es que pues, no analiza el sueño como el otro, solo evalúa un corto periodo del sueño. Dale al siguiente. Y bueno, entre otras pruebas que podemos pedirle al paciente, pues puede ser el hematocrito y la hemoglobina, que pues puede detectarse una poliglobulia, ya que pues hay una disminución del oxígeno, pues bueno, tiende a haber a un mayor aumento de eritrocitos para compensar estas fases de hipoxia y pues bueno, va a presentarse como una poliglobulia. También en la que podemos verlo en una hemoglobina o en una prueba de hematocrito. También puedo pedirle además una bioquímica sérica basal para detectar hiperglucemias o algún trastorno hiperfilipídico, hormonas tiroideas, alguna radiografía AP o lateral de tórax, la espirometría forzada, pues para ver si no hay antecedentes respiratorios o una obesidad mórbida o tabaquismo, una gasometría, pues para ver la desaturación marcada en el paciente, hay exploraciones otorrinolaringológicas para ver si la lengua, amígdalas pueden estar causando esta obstrucción y que el paciente pues tenga estas fases de apnea y es complementaria. Dale la siguiente. Hola, ¿me escuchó? Sí, claro. Ok. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la evolución y el tratamiento que se puede utilizar para pacientes que tengan, pues, el síndrome de apnea. Básicamente, primero tenemos que saber que puede empeorar el paciente claramente si es que no se trata o es que el paciente no tiene o no sigue muy bien el tratamiento. Ya nos había mencionado que la apnea, pues, es un problema de salud pública de primera magnitud y actualmente, desde la fecha, las tasas de infradiagnóstico están muy altas. Hay mucha gente que no ha sido diagnosticada propiamente y pues no sabe que tal vez que con ciertos tipos de tratamientos o simplemente cambios de ginedietéticos pueden mejorar la calidad de su sueño, por ende, la calidad de su vida. Así que
Otras evoluciones que pueden llegar, estos son como las evoluciones malas, ¿no? Pueden tener complicaciones neurodegenerativas, ya nos habían mencionado que pues la falta de sueño, la somnolencia excesiva diurna, pues pueden estar altamente relacionada con pacientes que tengan accidentes automovilísticos, más que nada que ellos tal vez pueden llegar a causarlos. Y ya nos habían mencionado que los pacientes que suelen tener este síndrome ya padecen de hipertensión arterial, pulmonar, tienen enfermedades cardiovasculares, pero también pueden llegar a, o sea, a desarrollarlo, ¿sí? No solamente pacientes que lo tengan, sino que después de tener este síndrome, la apnea, pueden llegar a desarrollarlos. Así que solo como un breve recordatorio, ya nos habían platicado, pues ya durante la apnea, las hipopneas, debido como consecuencia de la obstrucción en las vías aéreas superiores, pues va a haber un aumento de las presiones pleurales negativas. Sí, así que esto va a aumentar la poscarga de ambos ventrículos, causando daño cardíaco. También ya había mencionado que los cambios gasométricos repetidos causan más de constricción pulmonar y sistémica, pues pueden llegar a causar como consecuencia pues hipertensión arterial, pulmonar y puede llegar a ser una enfermedad o causar una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y también pues todos estos episodios que el paciente presenta de hipoxia, de los arousals, ¿no? Que son como excitaciones a mitad de la noche, que es cuando se despiertan, o todos los esfuerzos respiratorios que hace, causan pues incrementos en la actividad neurovegetativa, pues esto da lugar a inflamación sistemática, anomalías metabólicas, la disfunción endotelial, que van a causar todas las diversas manifestaciones clínicas. Sí, puedes darle a la siguiente, por favor. Esto solo De hecho, igual, fíjense que la apnea del sueño es una, no sé si ya leyeron, pero es una de las principales causas de hipertensión arterial sí, en los pacientes jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan ahí, durante la apnea del sueño se activan muchos mecanismos de hipoxemia, de inflamación, pues, se activan las leyes de Frank-Starling y esto pues al final aumenta la presión, la sobrecarga del ventrículo derecho y pues esto conlleva al tiempo a desarrollar enfermedades como hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, aumenta el riesgo de tener embolia, infartos. Esto es un problema de salud pública. El diagnóstico es sencillo: un paciente que ronque, que tenga apneas presenciadas y somnolencia excesiva, descartar apnea. El estudio más importante es la polisomnografía. Y si fijaron, tiene varios canales. Tiene el electroencefalograma, tiene el oculograma, tiene las bandas torácicas, tiene el electrocardiograma. Tiene muchos canales, sin embargo, ese estudio es muy caro. Entonces, para la apnea del sueño, con la poligrafía respiratoria es suficiente, ¿de acuerdo? Solicito una poligrafía respiratoria y con eso hacemos el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y ya vieron las escalas predictoras, no sé si las pusieron. No vi que pusieran Stop Bank, no vi que pusieran NOSAS, pero son escalas predictoras que yo le pregunto al paciente y si las tiene positivas, pues ya este paciente se sospecha y se tiene que realizar la poligrafía o si tienen dinero, la polisomnografía, ¿verdad? Y es un problema de salud pública, ¿verdad? Entonces, y es causa de que ha habido accidentes, por ejemplo, no sé si tengan algún familiar chofer. Ha habido accidentes, muertes en camiones. Ya me tocó un accidente en Monterrey donde el chofer se quedó dormido y hubo un accidente muy feo porque pues el paciente tenía apnea del sueño. Entonces, es una enfermedad prevenible, tratable, que no se cura. Sin embargo, pues el tratamiento es muy benigno. Ya hay nuevos artículos donde van, imagínense que los operan a los pacientes y les ponen un marcapaso en los músculos de la hipofaringe para que no se colapsen. Eso todavía no está disponible, pero pronto lo va a estar. Entonces ya no vamos a tener que usar el CPAP. La verdad yo preferiría el CPAP. No es un estudio invasivo, es muy sencillo y no tiene ningún problema, ¿verdad? gracias, doctor. Y pues sí, básicamente es lo que menciona el doctor, todas estas son, como la apnea, eh, pues todo este intercambio gaseoso que también se ve interrumpido, el arousal, van a causar todas estas consecuencias que pues aquí vienen en el algoritmo: presión pleural negativa, como ya lo mencionó el doctor, la sobrecarga del corazón, más que nada en los ventrículos, también arritmias, hipertensión arterial, puede causar enfermedades vasculares, todo el arousal pues va
interrumpir el sueño, no se repara, causando somnolencia. Y como, bueno, ahorita también lo voy a mencionar, pero así como dijo el doctor, pues el tratamiento también está muy indicado o más como la CPAP, que ahorita voy a hablar, que es una maquinita en pacientes que son como choferes, que trabajan de eso. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Esto es también lo mismo, es lo mismo que acabamos de mencionar. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que saber que pues la evaluación, el tratamiento se tiene que enfocar en pacientes sintomáticos, esto para aliviar los síntomas de la somnolencia excesiva, el cansancio que tiene durante el día, como también las asfixias que va a sufrir durante la noche. También, como mencionó el doctor, esto es para reducir lo más que se pueda la probabilidad de que pues, pueda desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Así que los dos pilares fundamentales del tratamiento serían medidas higiénico-dietéticas. Siempre me confundo con esa palabra, me trago. Higiénico-dietéticas, perdón, del sueño y también la CPAP, que ahorita también voy a explayar un poquito en eso. Así que bueno, como aquí podemos ver, está relacionado el tratamiento con los factores de riesgo. El paciente es obeso, pues se recomienda altamente que pierda peso. En dado caso que el paciente tenga o padezca obesidad mórbida, pues ya se indica si es que es candidato a una cirugía bariátrica. También, pues, un buen ejercicio, una buena dieta, calcule bien sus horas de sueño, que duerma lo suficiente. Otro factor de riesgo que nos mencionaba Emanuel es que, pues, los pacientes, y también la SEMA nos mencionó ayer, que los pacientes suelen dormirse, pues, de cubitos finos y boca arriba, pues, empiezan a ahogar. Así que el tratamiento o una indicación es que pues duerman de ladito, ¿sí? También evitar cualquier tipo de sedantes, el tabaco, alcohol, drogas. Y mencionaban que el primera línea de tratamiento, pero ahorita en otro algoritmo, bueno, es que depende, pero mencionan que es la CEPAP, ¿sí? Es una maquinita, ahorita voy a decirles de eso. También pueden llegar, en dado caso, solo en pacientes o en casos seleccionados, intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Maxilofaciales, esto también para pues, disminuir el colapso de las vías respiratorias, ¿sí? Superiores. Pero mencionaban que no, en un artículo mencionaba que no reducen significativamente pues la gravedad de los síntomas, así que pues tampoco es como lo más recomendado. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Así que bueno, CPAP son siglas porque en inglés es Continuous Positive Airway Pressure. Esta, pues como ahí pueden ver, es una máquina con ventilación que da presión positiva continua, que evita que las vías respiratorias superior no colapse, que no se cierre. Esto básicamente es una maquinita, una caja normal, un tubo está conectado a la mascarilla, Una y bombea pregunta, aire. ¿quién inerva los músculos de la hipofaringe? mm, No es el recurrente, laringeo recurrente. ¿Mm? Laringeo recurrente. Bueno, pues ese es Ah, el de las cuerdas, ¿no? pues parte, sí, pero bueno, síganle, ¿eh? Si viene esa mascarita ahí, ese se llama CPAP, es un aparatito que avienta aire en las fases de la inspiración. ujú. Ese aparatito pues cuesta, creo que como 60, no, como cuánto, como 40,000 pesos. ¿Sí? Síguele si quieres. Sí, así, como comenta el doctor, esta máquina sí es un poco cariñosa, pero básicamente, así como dice el doctor, en la fase inspiratoria aventa este aire, esta presión que evita que se colapsen las vías respiratorias superiores. Sí, como ahí dice, también es importante saber o mencionar que pues la presión que va a dar es individual, o sea, no se va a arrojar esta presión en el mismo nivel en todos los pacientes, no, esto es individual. Y pues básicamente también se me olvidó mencionar que en las decisiones de tratamiento se tiene que tomar en cuenta las decisiones. Si es que tiene una pareja, la persona y duermen en la misma cama, pues tiene que tomar en cuenta también las decisiones que tome este paciente, porque también la calidad de sueño de esta persona pues está implicada, ¿no? Así que mencionaban que todos los pacientes que tengan un índice de apnea e hipopneas mayor a 30, pues ya es cuando se considera el tratamiento un CEPAP. Pero en un artículo mencionaba que en ensayos aleatorios con una terapia con CEPAP no mejora en sí o no reduce el riesgo cardiovascular, que es lo que pues todos pensamos, así que ya ahí como yo también entré un poco en dudita. Y pues es muy importante saber que no se tiene que recomendar pues en pacientes asintomáticos, ¿sí? Y pues sí, esto también se recomienda mucho en pacientes que
manejan más que nada de noche. Y también pues para la CPAP se tienen que incluir especificaciones, como ya les digo, la adecuada presión, también el tipo de máscara. Hay diferentes tipos de máscaras, mascarillas. Como ven aquí, el paciente le cubre la nariz, le cubre la boca. Hay unas que solo les cubre la nariz, otra que solo la boca, pero esta es la más usada. También había escuchado que este tipo de máquinas antes que hacían mucho ruido, eran muy cómodas y que ya la pareja pues se acostumbraba al ruido, ¿no? Pero yo estaba viendo videos y estaba viendo que los modelos más Pipiris Nice o los más actualizados ya no hacen tanto ruido. Y que actualmente este tipo de CPAPs, pues los modernos, ¿no? Pues ya tienen aquí una nube que tú puedes acceder en internet y tú puedes ver ahí la efectividad que tiene en la terapia, si es que tiene alguna fuga al dispositivo. Así que pues ya con estos datos tú en un servidor en la nube, pues el médico puede acceder para ver qué onda. Ahora, en dado caso o pacientes que tengan, que no se adapten bien al CEPA, por ejemplo, pacientes claustrofóbicos, ¿qué se les puede hacer? O simplemente pacientes que no se sienten cómodos con este tipo de máquina, puedes darle la siguiente. ¿Sí me escuchó? Sí, Sí, no, sí. Sí, ok, ya, perdón, pensé que no me escuchaba. Y ya, en dado caso que no se adapten a pueden utilizar un MATS o sus siglas en español sería DAM, al revés, pero es Mandibular Advancement Devices, son como palabras así, dispositivos orales, ¿no? Que pues se ponen en la boca y desplazan la mandíbula hacia adelante, aumentando el espacio retrofaríngeo, ¿sí? Así que evita que la mandíbula no se colapse, moviendo la lengua lejos de la parte posterior de la garganta. Y aquí pues tenemos que indicar que pues o el paciente requiere una buena dentadura que sea adecuada para este tipo de artefacto y también que mencionaban que las MATs pueden exacerbar la enfermedad de la articulación temporomandibular. No sé cuánto cuesten este tipo de artefacto, doctor. ¿Usted sabe cuánto cuestan? sí, como unos 5,000 pesos. Ah, ok. No, pues a mí se me hace mejor. Por ejemplo, ¿puedes darle la siguiente, por favor? Porque Sí, los hay... dispositivos de avance sí están bien, pero ah, desafortunadamente para casos graves y moderados lo mejor es el CPAP, ¿eh? sí, he dicho, decían que en casos moderados a severos se utiliza el CPAP. Pero bueno, aquí este algoritmo mencionaba que pues ahí dependiendo del índice de apnea, hipopnea, por ejemplo, como ahorita lo mencionaba, si es mayor de 30 pues ya se utiliza las medidas que ahorita les mencioné junto con el CPAP. Pero que si es menor, usualmente, como ven al principio, se suele utilizar la DAM o la MAD, ¿sí? Además de las medidas higiene-dietéticas. Sí, pero pues obviamente ya como dijo el doctor, pues sale más bonito utilizar la MAD, ¿no? Ese paladar, pero sí recomienda como primera línea de tratamiento el CPAP. Y pues como ya les mencioné, ya vienen nuevos modelos, eh, más chiquitos, menos ruidosos, pero bueno, pues sí el precio está un poco cariñoso, pero ya sí tiene que ver la calidad de tu sueño, yo creo que lo vale la pena, porque sí, es que sí vi que cambia la calidad de vida de los pacientes, por lo que leí. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Sí, aparte, bueno, para la Ah, ya pareja sé. no sé, es muy incómodo dormir. Doctor, ¿y el CPAP sí lo da el IMSS a los Sí, sí lo pacientes? da, pero pues el problema es que hay que ir cada mes a renovarse, a formarse. Y, pues sí, sí lo da el IMSS. Y da los CPAPs buenos, entonces estamos protegidos en ese punto, ¿de acuerdo? Sí, doctor. ¿Por qué se renovaría? Pues porque el IMSS te lo renta, haz de cuenta. Y si no lo renuevas cada mes, te lo cobran, ¿sí? Para ver si lo cuidas y lo tienes así. Sí, exactamente, así como dice el doctor. Si lo cuidas, si lo utilizas, ¿sí? Ok, Pues gracias. es una enfermedad bueno, es que esta es normal, esta es de todos los días, ¿verdad? Hacerle el Malampati, checarle el Edward, el Stop Bank, ¿sí? Escalas predictoras y pues recetar el CPAP, ¿verdad? Este es un CPAP para sueño, hay CPAPs para trabajo, este es un CPAP de sueño, ¿sí? Sí, ¿Sí? doctor. ¿Alguna pregunta aquí? Y yo les voy a preguntar, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de apnea del sueño y qué van a contestar ustedes? Gol estándar, fíjense, gol estándar. Es la polisomnografía.
¿Mm? Y si les pregunto el de mayor disponibilidad, la poligrafía respiratoria, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿A alguien le gusta neuro y todo eso? ¿Le gustan las ondas del cerebro y todo eso? ¿Conocen las ondas del cerebro? Alfa, beta, delta, teta. ¿Sí las conocen? Sí, No, doctor. ¿Conocen las fases del sueño? ¿Conocen las fases del sueño? El sueño despierto, el sueño de ondas lentas, el sueño REM, todo eso sí lo conocen, las fases del sueño, fase 1, N2, N3, N4, N5, sí las conocen, no, ¿verdad? Pero entonces, la prueba de la polisomnografía, como el paciente está conectado para el electroencefalograma, tú puedes saber en qué fase está del sueño. Por ejemplo, en un paciente despierto, ¿qué ondas hay? O las ondas alfa y beta. En un paciente que está durmiéndose, hay ondas delta y teta, entonces así vamos viendo. Y en las ondas, el sueño REM es el sueño profundo, donde el sueño hay fases, dos fases, fase tónica, este, hay dos fases tónicas del sueño. Y aquí pues el paciente se supone que estos pacientes, no sé si tengan algún familiar, todos tenemos un familiar con esto. Nunca entra el sueño REM, por eso el paciente no descansa. No sé si alguien tenga o alguien de ustedes duerma y sienta que no descansa, muy probablemente si ronca tenga apnea del sueño. Digo, el ronquido no significa apnea del sueño, pero hay que descartar, ¿verdad? Y estos pacientes recomiendan que no les demos benzodiazepinas porque pues el paciente, imagínense que nunca pasa de las fases del N3, nunca entra al sueño REM, porque se mantiene siempre en fases N2, N3 y estas fases, el paciente no es un sueño profundo y el paciente no es un sueño reparador, ¿sí? Entonces, se supone que nosotros entramos al sueño REM en 90 minutos. Entonces, estos pacientes se están despertando continuamente, hacen apneas presenciadas, somnolencia excesiva y ronquido. Esa es la triada de la apnea del sueño, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, doctor. doctor. Bueno, pues, ¿quién sigue? Doctor, ¿puedes repetir la triada que dijo, por favor? Ah, apneas presenciadas, ¿sí? Ujú. Este, somnolencia excesiva. Somnolencia que siempre trae sueño. ¿Quién no le pasa eso? Ahora que entran al internado van a estar postguardia y pues eso va a ser de todos los días. Y ronquido, ¿sí? Sí, gracias, doctor. Entonces, si tienen algún conocido de eso, pues hay que mandarlo a consulta porque están llegando pacientes de 40 años, de 30 años infartados ahí a los hospitales públicos o privados y dice, pero ¿por qué? Si el paciente es de 20 años hipertensos, ¿pero por qué? Pues porque aquí está la hipertensión, la apnea del sueño es de las principales causas de hipertensión en pacientes de 30 a 40 años, ¿de acuerdo? Ese dato es bueno porque ustedes cuando ven un paciente joven y que tenga que tenga hipertensión, hay que descartarle apnea del sueño, ya saben cómo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Después síganle. Vamos a ver, Cira, vamos a ver cómo lo dan, ¿de acuerdo? Ok, bueno, buenas tardes. Nosotros pues ya nos conocen y pues vamos a dar el tema de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o conocido como SIRA. Iniciando con la definición, ¿le das a la siguiente, por favor? Bueno, el síndrome de dificultad respiratoria aguda o síndrome de distrés respiratorio agudo o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda va a ser un edema pulmonar no cardiogénico. Este se va a manifestar como disnea, taquipnea, hipoxemia rápidamente progresivas. Y vamos a tener varios criterios que nos van a ayudar a su diagnóstico, como también más adelante vamos a ver, que estos van a incluir aparición dentro de una semana de alguna lesión o síntomas respiratorios nuevos que van a empeorar, hipoxemia profunda, opacidades pulmonares bilaterales en una radiografía y también pues la incapacidad para poder explicar la que se debe esta insuficiencia respiratoria
por insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos, que también más adelante lo vamos a ver más a profundidad. Entonces, se cree que el síndrome de dificultad respiratoria aguda ocurre cuando una agresión pulmonar o extrapulmonar va a provocar que se liberen mediadores inflamatorios. Entonces, como ya sabemos, estos van a promover que haya una acumulación de células inflamatorias en los alvéolos y pues en la microcirculación del pulmón. Y estas células inflamatorias pues van a dañar el endotelio, el epitelio alveolar y lo que va a provocar este edema, que eso también lo van a explicar más a fondo en fisiopatología, pero como una pequeña introducción. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, hablando de epidemiología, la mayoría de los casos del síndrome de dificultad respiratoria aguda en adultos se va a asociar con neumonía, como vamos a ver en causas, con o sin sepsis, que ese sería en el 60% de los casos, o con sepsis no pulmonar en el 16% de los casos. Y los factores de riesgo que va a incluir va a ser edad avanzada, afecciones que causen lesión pulmonar directa, como por ejemplo aspiración, lesión por inhalación, una contusión pulmonar, o también por lesiones pulmonares indirectas, por ejemplo, toxicidad de medicamentos, quemaduras, lesión pulmonar aguda que puede estar relacionada con transfusiones. ¿La das a la siguiente, por favor? Y para la clasificación, pues tenemos algo que se le conoce como los criterios de Berlín, que estos están utilizados también para el diagnóstico del síndrome de dificultad respiratoria aguda en adultos. Estos criterios se van a basar en el momento de la aparición de los síntomas, que puede ser dentro de una semana desde el primer muestra clínica conocida o los síntomas respiratorios nuevos, o que empeoran. Y pues se va a caracterizar por opacidades bilaterales en las imágenes, como ya les mencioné, que estas no se van a explicar completamente por derrames, por algún colapso pulmonar o nódulos, y también una fuente probable de edema pulmonar. E igual la insuficiencia respiratoria que no se va a explicar completamente por insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Y una oxigenación medida por la relación entre la presión parcial del oxígeno arterial y la fracción de oxígeno inspirado. Entonces, pues el síndrome de dificultad respiratoria se va a clasificar en leve, moderado y en grave según los siguientes criterios, que en leve serían 200 milímetros de mercurio menor en la relación con la presión parcial del oxígeno arterial y la fracción de oxígeno inspirado, mayor o igual a 300 milímetros de mercurio con una presión positiva al final de la expiración o presión positiva continua en las vías respiratorias mayor o igual a 5 centímetros de agua. El moderado, pues en este caso va a ser 100 milímetros de mercurio en relación con la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción de oxígeno inspirado mayor o igual a 200 milímetros de mercurio con una presión positiva al final de la expiración de mayor o igual a 5 centímetros de agua. Y en la grave, pues una relación de la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción de oxígeno inspirado de menor o igual a 100 milímetros de mercurio con una presión positiva al final de la expiración de mayor o igual a 5 centímetros de agua. ¿La sala siguiente? Hola, buenas tardes, ¿sí me escucho? Sí, Ok, bueno, vamos a continuar con lo que es la etiología del SIRA. Y pues como ya nos comentaron, bueno, SIRA o SRA, como que queramos darle, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, distrés, dificultad respiratoria aguda, se van a clasificar a grandes rasgos en dos. Estos dos ya los habíamos visto, ¿sí? Debido a sus similitudes pues, con el IRA, ¿sí? Con la insuficiencia respiratoria aguda propiamente dicha. Tenemos primero las etiologías por contacto directo, es decir, problemas que afecten directamente al pulmón y por lo tanto nos produzcan este síndrome, o problemas que estén asociados con un contacto indirecto, ¿sí? El contacto, por ejemplo, algún problema que no está localizado específicamente en el pulmón, pero a final de cuentas lo acaba afectando y nos produce este síndrome. Obviamente todas van a llevar distintos cursos clínicos, dependiendo también mucho de la etiología, pero a final de cuentas todas desembocan o todas van a llevar al SIRA o SDRA. En las pulmonares tenemos como ejemplo lo que es la neumonía, ahorita vamos a ver qué es la más común entre ellas,
Y en la extrapulmonar, por ejemplo, tenemos una sepsis. Si recordamos la sepsis, también nos puede llevar a un choque, y pues esto claramente empeoraría todavía más la situación. Ahí a la derecha está la tablita de muchas cosas que nos lo puede producir, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, ahí vimos lo que eran traumatismos, los traumatismos de diferente tipo, los embolismos grasos, que los vimos, por ejemplo, en traumatología, incluso la pancreatitis aguda o los mecanismos, por ejemplo, de shunt, de derivación, que ya habíamos visto también en presentaciones pasadas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Hay una disculpa si hay mucho eco, es que estoy en un salón aquí y pues, al parecer hay bastante eco. Pero bueno, la mayoría de casos de síndrome de distrés respiratorio agudo, más del 80% en total, van a estar causados por sepsis severa o neumonías bacterianas. De igual forma, pues ya sabemos que si estamos hablando de infecciones, se pueden dar ambas, ¿no? Muchas veces, muchos casos, puede darse una neumonía como inicio a una infección y pues posteriormente esto evoluciona a una septicemia y después nos puede dar infecciones en otros puntos distintos al inicial. En este caso, la sepsis severa o la neumonía bacteriana ocupan en conjunto el 40-50% de los casos de síndrome de distrés respiratorio agudo. Es por eso que probablemente escuchemos mucho las neumonías, ¿sí? Escuchemos mucho lo que es el síndrome, por ejemplo, de condensación, que aquí lo podemos ver, que de igual forma esto nos lo había explicado nuestro compañero Félix en diapositivas pasadas. Las radiografías podemos ahí observar patrones de condensación. Si observamos, pues son patrones de condensación. Pues realmente sí, eso ya es difuso, sobre todo la parte inferior, pues ya observamos que es un patrón difuso, ya está bastante afectado. Y es generalmente en estos pacientes donde hay una afección importante, donde se considera o se toma como ya síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Entre otras causas más comunes, o sea, entre las más comunes tenemos, por ejemplo, también nos habían hablado de la sobredosis, por ejemplo, de fármacos como que puedan causar a final de cuentas, relajación de los músculos, como los opioides, ya nos habían comentado que también antídoto es naloxona, naltrexona. En casos de transfusiones múltiples, también es común que se dé este síndrome por decirlo así, el infiltrado que se produce a final de cuentas. Y también casos de trauma, ya es un trauma craneoencefálico, que sería extrapulmonar, o por ejemplo un trauma directo pulmonar que nos genere contusión pulmonar como tal. Y pues esto sería como cuando nos pegamos en la pierna, ¿no? Que esta se hincha por el golpe y se genera inflamación. Prácticamente aquí sería lo mismo, un traumatismo pues torácico, ya sería como tal contusión pulmonar. Estos, como les digo, las etiologías son muy variadas, como lo vimos también en IRA, en insuficiencia respiratoria aguda, las etiologías son muy, muy variadas, ¿sí? Y pues dependiendo de esto, pues también veríamos lo del tratamiento sobre todo, y diagnóstico y cosas por el estilo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Como tal, la clínica. Bueno, vamos a ver más adelante lo que son las fases o las etapas del síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahorita las vamos a ver un momento más adelante en lo que es fisiopatología. En algunas bibliografías se describen así, se describen como fases. En otras bibliografías el SDRA solo se describe como una insuficiencia respiratoria aguda más grave. En otras se describen como que son casi lo mismo, pero siguen criterios diferentes. Entonces, número 1 en la clínica vamos a tener la clínica propia de la causa subyacente. Ya les comenté que tomamos como ejemplo la causa más común, que es neumonía. Si tenemos una neumonía, pues el paciente se va a presentar con una clínica del síndrome de condensación, aparte de que, pues claro, estamos hablando de una infección. Entonces, pues sería la clínica de fiebre, probablemente expectoración, puede tener dolor. A la exploración física, si recordamos lo de las vibraciones, egofonía, el pectoriloquia, todo esto. Como tal, les digo, estas son muy propias de la causa subyacente, van a variar dependiendo de lo que haya producido el SIRA, y ya como tal, propias del SIRA, generalmente se dan de 6 a 72 horas después de un evento que lo desencadenó. ¿Por qué 6 a 72 horas? Porque estamos hablando de un evento agudo. Es síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Por eso se van a dar ya como tal de 6 a 72 horas después. Estas también ya las vimos como tal, o sea, las vimos por encima también en uno de los temas anteriores. Como la parte o el síntoma cardinal, el que no puede faltar, es disnea. Pues estamos hablando de infiltrados, estamos hablando de que algo está ocupando los alveolos, algo está ocupando a veces incluso el intersticio, pues esto evita que se dé correctamente la respiración, la ventilación, la difusión de gases. Entonces esto nos va a dar como resultado síntoma cardinal de disnea.
Luego vamos a tener síntomas relacionados a hipoxemia o relacionados a hipercapnia. Sí, ustedes los pueden tomar, bueno, yo los tomé de 2 bibliografías diferentes, en una se menciona así, relacionados a hipoxemia e hipercapnia, que son los que ya vimos. Por ejemplo, en la hipercapnia, pues teníamos las alteraciones del estado de conciencia, como letargia, somnolencia. Claro que siempre que tenemos un exceso de dióxido de carbono, pues estamos hablando de que va a haber cefalea y puede incluso caer en coma el paciente. En la hipoxemia tenemos, por ejemplo, también que va a aumentar, claro, va a haber taquipnea, ¿no? Para intentar compensar esto, puede haber taquicardia, también puede haber somnolencia, pero en este caso se fijan también las convulsiones. ¿Le das al siguiente, por favor? La otra forma como tal de clasificarlo era, como ya les comenté, pues, que siempre hay disnea, pero incluso dentro del síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues puede haber grados de severidad, ¿no? Entonces, en el examen físico de estos pacientes, como ya les dije, puede haber taquicardia, taquipnea, ambas están intentando compensar esta insuficiencia del aparato respiratorio, pues la taquicardia aumentando el gasto cardíaco y la taquipnea intentando aumentar la ventilación para ver si de esta forma puede mejorar como tal la función pulmonar. Es muy importante que la mayoría de casos, o si no es que todos en este caso, va a haber estertores crepitantes, porque estamos hablando ahora sí en el SDRA, estamos hablando de daño alveolar, ¿sí? Hay como tal infiltrado alveolar. Muchas veces cuando es grave, en las bibliografías me tocó ver incluso patrones donde era un patrón intersticial con alveolar, o sea, alveolo intersticial, que pues ya era obviamente un patrón bastante grave, ya era un patrón completamente difuso en el cual pues el pulmón ya no puede cumplir con sus funciones normales. Pero es importante saber que siempre va a haber, o siempre el componente importante en ese DRA es daño alveolar. Por lo tanto, los estertores crepitantes pues es algo muy común encontrar al examen físico. En casos de severidad, como ya les comenté, puede haber alteraciones del estado de conciencia. Estas pueden ser ambos por la hipercapnia o por la hipoxemia. Cualquiera de las dos nos puede producir alteraciones del estado de conciencia. Generalmente se asocian más comúnmente a la hipercapnia. Tenemos también cianosis, que ya lo hemos visto anteriormente, que esto pues, es debido a la misma hipoxemia, pues no se están oxigenando bien los tejidos y por eso se observan esta coloración. Puede haber diaforesis y en el paciente observamos el uso de la musculatura accesoria, que ya también lo vimos antes. Pues el ejemplo más claro siendo el tiraje intercostal. Puede iniciar con tiraje intercostal o en casos graves, por ejemplo, puede haber disociación tóraco-abdominal, que parece como si estuviera respirando con el tórax, pero más bien respirando con el abdomen, pero el tórax no se mueve o viceversa. Y esto ya sería todo como tal de la clínica, que no suele ser muy específica. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ya como la fisiopatología, vamos a tener obviamente pues las 3 fases que ya nos mencionaba Roberto. Principalmente la fase exudativa, que es la que va a durar la más temprana, por así decirlo, que desde que inicia hasta máximo una semana, es decir, los 7 días. Después de esta fase vamos a tener la proliferativa, que se puede decir que literalmente es como la intermedia entre la fibrosis y la inflamación tal cual. Y pues por último la fase fibrótica, que ya es una enfermedad ya, por así decirlo, crónica, pero pues no me gusta decir esa palabra porque está como medio prohibida en este sistema, pero bueno. Entonces, en la fase exudativa, primeramente tenemos que va a haber una lesión de los leucocitos tipo 1 y de los capilares. Es decir, va a haber una lesión por cualquier cosa de la etiología que ya vimos, y esto va a provocar un aumento en el exudado de los pasos alveolares y del intersticio como tal. Entonces, este aumento en este exudado, que nos va a dar la inflamación, va a darnos una disfunción de la barrera alveolo-capilar, fomentando así aún más salida de oxígeno, de igual manera, de oxígeno, perdón, una más salida de inflamación, de situaciones proinflamatorias, de exudado y también una disfunción en la hematosis. Como ya dije, estas situaciones proinflamatorias principalmente son los factores de necrosis tumoral, las interleucinas y alguno que otro leucotrienos. ¿Le puedo dar la siguiente, por favor? Entonces, tenemos, bueno, se me movió de la diapositiva, pues no. Entonces, tenemos que el que va a intentar reparar todo antes de que lleguen tal cual los leucocitos, va a ser los linfocitos tipo 2. Vamos a verlo más en la proliferativa, sin embargo, aquí van a empezar a darnos un aumento
bastante grande del surfactante, puesto que los neumocitos tipos van a estar viendo que pues, no llegan al rescate, por así decirlo. Entonces, pues además de que aumenta su proliferación, para el surfactante van a darnos lo que son las membranas hialinas, que vamos a ver, le digo, vamos a verlo mejor en la fase proliferativa. Entonces, va a haber no solo eso, sino también va a haber un daño vascular intrapulmonar, dado por los microtrombos o trombos ya un poco más grandes, y pues empezando, y ahora sí van a empezar las proliferaciones fibrosas dentro del intersticio pulmonar. Esto dándonos, pues, o promoviendo la hipertensión pulmonar y de una disminución de la perfusión misma. De igual manera, pues, este exudado nos va a provocar, como ya dije, como haber un estancamiento de líquido, nos puede provocar o va a favorecer la expresión de un edema pulmonar. Este edema, pues, por lo mismo, obviamente va a dar una baja ventilación alveolar, una hipoxemia, dependiendo de la extensión del edema, y pues puede llegar hasta una atelectasia. Entonces, esto, como ya dije, va a favorecer a que haya la hipoxemia, es decir, no va a darnos una buena hematosis, provocando así, pues, obviamente la hipoxemia, una hipoxemia severa y pues la hipercapnia. Y se puede decir que ya aquí cuenta con un mini shunt, pero pues no es un shunt tal cual, sino que no hay una buena hematosis y esos espacios alveolares se quedan como espacios muertos. Entonces, por eso le digo, va a haber un aumento de la proliferación, en la ventilación pulmonar, en los espacios muertos y una disminución en la perfusión pulmonar. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Pues era eso. Entonces, si le digo, los neumocitos tipo 2, pues la membrana hialina sí pasa por aumento sofocante. Dale la siguiente, por favor. Entonces, aquí lo tenemos en una radiografía. Lo que vamos a ver principalmente son opacidades alveolares e intersticiales, pero como dijo ya el compañero, va a ser principalmente alveolares. Aquí el problema no es tanto bronquios o bronquiolos, ni siquiera los bronquiolos respiratorios, sino va a ser más que nada los alveolos que van a estar, se puede decir, pues afectados o inundados, por así decirlo. Pero pues no sé si quiera que le siga o porque ya aquí sigue la proliferativa. Pues no sé si quiere Sí, que le siga. termina lo que alcances. Ok. Entonces, pues en general, como digo, vamos a ver opacidades tanto alveolares, es decir, en los términos del broncograma aéreo, y pues intersticiales, ya un poco más encaminado a lo que son los bronquiolos respiratorios. Sin embargo, para que de bueno, en este caso vemos ya una opacidad muy extensa, la verdad, no se ve tan así, pero es una opacidad ya, se puede decir casi 3/4 del pulmón, o sea, no es que pues, todo el pulmón está tomado. Otros signos radiográficos que podemos ver, pues más que nada, si hay un edema pulmonar, vamos a ver más también una cardiomegalia, que pues, la verdad es muy raro que se vaya a ver, como dije, un derrame pleural, o al no haber una buena perfusión, bueno, sí, al no haber una buena perfusión, por lo mismo que ya dije, los microtrombos, el predominio a una hipertensión pulmonar, lo que va a haber es un patrón que busca o va a intentar buscar nuevos vasos que puedan darle irrigación. Es decir, bueno, se le conoce como patrón de redistribución vascular. Es decir, busca una de dos formas para poder, pues sí, dar la perfusión al pulmón, que normalmente se va a ver en zonas apicales. Entonces sí, como se me olvidó decir una parte aquí, que esto no va a tener unos diagnósticos diferenciales en su radiografía, porque no se va a ver tanta diferenciación con el edema pulmonar de origen cardíaco o cardiogénico, pues, porque es lo mismo, vamos a tener edemas pulmonares, vamos a tener infiltrados alveolares, va a haber lo mismo, pero pues radiográficamente no vamos a ver nada, me refiero pues sí, diferente. Sin embargo, ya vemos en estudios clínicas y la teología que pues, es cosas muy externas, muy diferentes, perdón. Otros diagnósticos diferenciales, pues tenemos ya una neumonía, pero muy difusa, o tenemos también, se puede decir que neumonías más intersticiales, o puede decir
neumopatías intersticiales que afecten ya tal cual o de una fibrosis del pulmón, pero pues eso ya es más encaminado a la fase fibrótica. Y pues también hay neumonías o neumopatías hipersensibles o por autoinmunidad. En general es eso. Y pues se me olvidó decir también que aquí se puede ver que es el pulmón también como hiperémico. Es decir, como va a haber una congestión pulmonar porque no hay un buen retorno venoso, va a haber, también va a haber como un pulmón hepatizado. ¿Vale? ¿Le puede dar la siguiente, por favor? Bueno, después de esta fase, la fase exudativa, ahora sigue la proliferativa, que ya se puede decir que aquí la mayoría de los pacientes es cuando ya remiten. Es decir, ya no hay tanto, es como el punto de partida si es grave o si ya es solo se queda en la proliferativa, es decir, que hay un daño, se puede decir mínimo, pero pues sigue habiendo un daño. Entonces le hace la siguiente, se me olvidó, pues del séptimo día hasta las 2 semanas bueno, sí, casi las 2 semanas, desde el inicio de los síntomas. ¿Las, por favor? Fíjate que ahí salió un artículo nuevo donde sale que las fases pueden estar ocurriendo, Alternamente. las tres fases pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, ¿eh? Eso es algo nuevo que no se conocía, pero más bien, tú piensas, no, pues el pulmón ya lleva 14 días, pero por ejemplo puede ser que, no sé, el lóbulo superior derecho esté en fase exudativa, pero el lóbulo inferior derecho ya esté en fase fibrótica. Entonces, estas fases como que son muy dinámicas y no significa que todo el pulmón tenga que estar en una fase. Si se fijan, hay áreas del pulmón que se ven bien. Entonces, pues puede ser que una fase sea oxidativa. Ya la fase fibrótica, nosotros vemos en el ventilador que la distensidad del pulmón casi no se mueve. Aquí son pacientes pues que si sobreviven van a usar traqueostomía, ¿verdad? Y pues sí, eso lo vimos mucho en el COVID. En el COVID es otro boleto del SIDA, hay un fenotipo de LIH, pero pues eso no es el motivo de ahorita de estar aquí, ¿verdad? Pero sí, esas son las tres fases clásicas del SIDA, pero les digo, las tres fases pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, en diferentes momentos, y pues no es como que sea fijo esto, y es muy dinámico, ¿de acuerdo? Y sí, la principal causa es neumonía, ¿verdad? Pero hay otras causas también muy raras. Y pues siempre debemos estarlo sospechando, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Hasta mañana. Gracias, doctor. Sí, Sí, doctor, doctor, gracias. también iba a Mañana, preguntar, doctor. doctor, Creo que se fue. sí, ¿verdad? Ay, bueno, bye.